Tengo 29 años y he estado casada con mi esposo, de 29 años también, por un año. Lo conocí hace 2 años en la fiesta de cumpleaños de un amigo, y sentimos una conexión casi instantánea. Nos llevábamos muy bien, y pronto estuvimos en una relación seria. Nuestra relación y matrimonio eran tan normales como los de cualquiera, con sus altibajos regulares, excepto por una cosa. Mi esposo todavía tenía una mejor amiga de sus días de universidad. Y todavía era muy cercano a ella. Me referiré a ella como Nina, de 29 años. Mi esposo y Nina han sido amigos durante más de 10 años, y ella incluso fue su mejor hombre en nuestra boda. No tenía nada en contra de ella, y tal vez me sentí un poco insegura al inicio de nuestra relación, pero con el tiempo empecé a relajarme en su presencia, porque cuando le preguntaba a mi esposo sobre ella, él me aseguraba que siempre habían sido solo amigos y que nunca serían nada más. Nina era un poco extraña, en mi opinión personal. Creo que los jóvenes de la generación Z hoy en día llaman a mujeres como ella pigme, así que diría que así era. Nunca me menospreciaba, creo que por respeto a mi esposo, pero no dudaba en hablar mal de otras mujeres y burlarse de ellas por hacer cosas femeninas. Se mofaba de otras mujeres que conocíamos por gustarles el maquillaje, no ver deportes y no tomar cerveza, etc. No me gustaba ese lado de ella, pero como no soy una persona confrontativa, no le decía nada. Y mientras mi esposo no se uniera a eso, estaba bien para mí. Recientemente, Nina tuvo una ruptura muy fea. Estaba saliendo con un chico que conoció en el trabajo, y llevaban juntos un poco más de un año. Nina estaba loca por este chico, y mi esposo me dijo que ella incluso podría querer casarse con él. En realidad, me sentí aliviada porque me dijo que la mayoría de sus relaciones anteriores eran bastante breves, y solía preocuparme que Nina tuviera algo por mi esposo, pero si ella planeaba casarse con este chico, entonces probablemente no era el caso. Hace una semana y media, sin embargo, se presentó a nuestra casa en un estado realmente mal, y me alarmé porque se veía totalmente descompuesta y estaba llorando. Después de que mi esposo y yo la consolamos y calmamos, descubrimos que su novio acababa de dejarla justo antes de que ella le pidiera matrimonio. Porque había revisado sus mensajes unos minutos antes mientras ella estaba en la ducha, y encontró una app de citas en su teléfono. Naturalmente, estaba furioso por eso y la acusó de engañarlo, pero ella insistió en que la app estaba allí solo porque a veces se aburría y la trataba como un juego para obtener coincidencias. Pero no hablaba con nadie ni iniciaba nada. Pero a él no le gustó su explicación y la dejó de todas formas. Personalmente, creo que su excusa era ridícula. Si estaba tan aburrida, entonces debería haber descargado juegos reales en su teléfono en lugar de una app de citas. No conozco a nadie que haga eso, y no creo que su novio estuviera equivocado, pero mi esposo le estaba consolando y le decía que no era su culpa, y que la ayudaría a recuperarlo si eso era lo que ella quería. Mi esposo la dejó quedarse esa noche en el sofá e incluso la vigiló porque dijo que nunca la había visto así y quería asegurarse de que estaba bien. Me dijo que podía dormir en el dormitorio, pero decidí dormir en el sofá cama con él porque me sentía incómoda dejándolos solos en la sala. Así que todos terminamos durmiendo en la sala, mi esposo y yo en el sofá cama, y Nina en el otro sofá. A la mañana siguiente, ella se suponía que debía irse, pero se quedó porque dijo que se sentía demasiado débil para volver sola a su casa, y mi esposo me pidió que la dejara quedarse, así que acepté. No quería, pero no sabía cómo pedirle que se fuera cuando mi esposo trataba de convencerme de lo contrario, y como dije, soy una total sumisa cuando se trata de mis seres queridos, así que la dejé quedarse. Durante los siguientes días, todo giraba en torno a Nina. Mi esposo atendía cada una de sus necesidades y la cuidaba constantemente, como si fuera una niña enferma y no una mujer de 30 años pasando por una ruptura. Me resultaba raro, y en varias ocasiones quería tanto decir algo al respecto, pero mi esposo seguía hablando de lo mal que le estaba pasando Nina y de cómo su novio no la merecía. Pero aún seguían tratando de recuperarlo. No me sentía particularmente compasiva hacia una mujer que, básicamente, había invadido mi casa, mi esposo y mi vida, así que no decía mucho y simplemente lo dejaba hablar cada vez que Nina no estaba cerca. Después de que Nina llegó, mi esposo empezó a distanciarse de mí y todo se volvió sobre ella. Era todo lo que él hablaba, siempre pobre Nina esto y pobre Nina aquello, y eso era todo de lo que hablaba. Empecé a molestarme mucho al cabo de un tiempo y estaba a punto de sentarme con él para hablar sobre cómo esta situación de vida ya no estaba funcionando y que Nina necesitaba irse a casa. Hace unos días, llegué a casa y encontré que mi esposo había llegado antes que yo, lo cual fue algo sorprendente porque él usualmente me avisa cuando llega temprano a casa. Incluso después de la llegada de Nina, todos seguíamos yendo a trabajar como de costumbre, y usualmente yo era la primera en llegar a casa. Abrí la puerta y entré, pero la sala estaba vacía, así que me dirigí al dormitorio y encontré la puerta entreabierta. Cuando miré adentro, vi a mi esposo sentado en la cama con Nina. Estaban hablando, y Nina estaba jugueteando con su teléfono mientras hacía una mueca, como de costumbre.
Quería entrar abruptamente y hacerle saber que ya estaba en casa porque claramente no me habían escuchado entrar, pero era demasiado tentador escuchar lo que estaban hablando cuando yo no estaba cerca. Así que decidí quedarme afuera y escuchar su conversación. Mi esposo le estaba diciendo a Nina que esto era algo que iba a pasar en algún momento y que ella merecía algo mejor, así que supuse que el novio de Nina finalmente le había dicho que dejara de contactarlo o algo similar. Luego Nina empezó a quejarse una vez más de que todo esto era tan injusto y que él estaba siendo demasiado duro con ella solo porque había descargado una app de citas para divertirse. Luego dijo que deseaba nunca haber salido con él en primer lugar, pero que estaba tan desesperada por casarse a su edad que estaba dispuesta a conformarse con cualquiera. Mi esposo le dijo que estaba siendo ridícula y que merecía algo mejor, a lo que Nina respondió algo que me hizo sentir como un nudo en el estómago. En realidad comenzó a coquetear con mi esposo y le dijo que deseaba haberse casado con él en lugar de con su ex, pero que ahora había perdido su oportunidad y ya era demasiado tarde para ellos. Esperaba que mi esposo dijera algo para rechazar eso o al menos decirle que dejara de hablar así. No esperaba que dijera lo que dijo a continuación. Le dijo a Nina que él también ocasionalmente se encontraba deseando haberse casado con ella en lugar de conmigo y que últimamente se había preguntado cómo habría sido la vida si ese hubiera sido el caso. Como si eso no fuera ya lo suficientemente difícil de escuchar, incluso agregó más y le dijo que, después de que Nina había comenzado a vivir con nosotros, a veces se imaginaba que ella era su esposa en lugar de yo. Y ambos comenzaron a reír. Me sentí asqueada y de inmediato decidí irme. Había escuchado suficiente y no necesitaba escuchar más, así que salí por la puerta y conduje hasta el hotel más cercano. Una vez en la habitación, me derrumbé por completo. He estado en el hotel desde entonces y también bloqueé a mi esposo, a todos sus amigos y a su familia, y, obviamente, a Nina también. Han pasado 3 días desde entonces, y no he salido de la habitación del hotel desde entonces. Ayer, mi esposo me envió un mensaje desde el teléfono de un amigo, y me olvidé de bloquear a ese amigo en particular, así que desafortunadamente recibí esos mensajes también. Me dijo que sabía que había escuchado la conversación que tuvo con Nina porque, cuando salí, olvidé cerrar la puerta detrás de mí. Dijo que no sabía cuánto había escuchado, pero quería que supiera que solo había dicho todo eso para hacer que Nina se sintiera mejor consigo misma y que todavía me amaba a mí, no a ella. También dijo que Nina se había ido el mismo día después de que le dijera que no podía quedarse más y eso me hacía sentir insegura y que necesitaba regresar para que pudiéramos hablar sobre esto. Ahora no sé qué pensar de todo esto, porque, por un lado, quiero regresar con él porque realmente lo amo, pero estoy tan cansada de ser tan complaciente y dejar que la gente pase por encima de mí. Creo que fui una idiota y que por eso esto ocurrió. Si hubiera sido más firme y hubiera hecho que mi esposo le dijera a Nina que se fuera antes, no estaría en esta situación en absoluto. Así que no sé qué pensar en este momento. No puedo hablar con mis amigos o mi familia sobre esto porque siento que fui una tonta total aquí y dejé que mi esposo me tratara como una segunda opción. Y no me siento con ganas de explicarles la situación tampoco porque es simplemente patética. Fui una idiota y mi esposo fue. Bueno, simplemente no hay manera de justificar lo que hizo. Realmente no tenía necesidad de decir lo que dijo a Nina. ¿Qué pasa si me niego a regresar con él? Actualización 1. Hoy le dije que no iba a regresar y que pronto presentaría el divorcio. Lo desbloqueé y le envié un mensaje de texto a su número. Me llamó tan pronto como envié ese mensaje, y sonaba muy molesto por teléfono. Solo repitió todo lo que ya había dicho en sus mensajes, que solo estaba tratando de hacer que Nina se sintiera mejor y que no quiso decir nada de lo que dijo. Dijo que había pedido a Nina que se fuera ese mismo día y que incluso podría hablar con ella si no le creía. Le dije que no se trataba de si le creía o no, simplemente no podía decir esas cosas a otra mujer y esperar que yo estuviera bien con eso, y no estaba interesada en hablar con Nina. Incluso si mi esposo no había querido decir lo que dijo, ella definitivamente sí lo había hecho. Sabía que siempre había querido tener a mi esposo para ella sola. Incluso pensar en el hecho de que la dejé quedarse con nosotros me enfermaba, porque ella y mi esposo me habían hecho parecer una completa tonta, y yo lo había permitido. Pero al menos ahora iba a irme y no cometería el error de quedarme con él ni un día más. Después de esa llamada telefónica, lo bloqueé de nuevo y decidí contarles a mis amigos y familia que lo estaba dejando porque ya había pasado casi una semana y ninguno de ellos sabía en qué andaba. Incluso había estado trabajando remotamente porque estaba tan deprimida, pero finalmente me estaba sintiendo mejor y quería arrancar la tirita de una vez. Finalmente me siento aliviada ahora y creo que tomé la decisión correcta. He sido una tonta al creer que Nina y mi esposo no aprovecharían mi amabilidad y el hecho de que nunca cuestioné su relación, nunca traté de arruinar su amistad, nunca me interpuse y hasta intenté ayudar a Nina en su ruptura. Ya no estoy dispuesta a ser una tonta más. Aquí es donde termina. Actualización 2. Hola a todos, gracias a quienes han sido amables y no han juzgado. Realmente necesitaba eso porque todo esto es realmente difícil para mí. Hoy hablé con un abogado, un amigo de mi papá, y me aseguró que me ayudará lo mejor que pueda.
Vamos a presentar el divorcio en unos días. También decidí que quería regresar a casa hoy para recoger mis cosas, porque me fui apresuradamente y no me llevé nada aparte de mi laptop de trabajo y mi auto. Compré algo de ropa en una tienda cercana, pero obviamente no puedo vivir en el hotel para siempre y necesito más ropa y artículos de tocador si quiero mudarme. Así que hoy volví a casa a una hora en la que pensé que mi esposo no estaría, poco después de la 1 de la tarde. Desafortunadamente, su auto estaba estacionado en la entrada y también el de Nina. Al ver eso, me fui. Claramente, me había mentido acerca de que Nina se había ido, o tal vez se fue ese día, pero una vez que le dije a mi esposo que mi decisión de irme era definitiva, ella volvió a mudarse con él. Me sentí horrible al ver su auto allí, pero estoy tratando de que estas cosas ya no me afecten, porque eso solo haría que me sea más difícil mantener la calma. No puedo permitirme un colapso mental cuando ya tengo que prepararme para el divorcio y reincorporarme al trabajo en 1 o 2 días. Hablé con una amiga, y ella fue lo suficientemente amable como para dejarme vivir en su casa por unos días mientras busco un nuevo apartamento o casa para mí. Todos han sido muy amables y soy muy afortunada de tener amigos y familia maravillosos y solidarios, porque no creo que podría superar esto de otra manera. Actualización 3. Hola, no he podido actualizar tan seguido porque he estado muy ocupada con el trabajo y también me mudé a un nuevo departamento ayer, así que he tenido mucho que hacer. Presenté la solicitud de divorcio hace casi una semana, y mi esposo fue notificado hace 3 días. No estaba contento con ello. Lo sé porque el día antes de ayer volví a la casa para recoger todas mis cosas de una vez por todas. No voy a llevarme los muebles aún, porque el departamento que estoy alquilando ya está amueblado, así que no los necesito por ahora. Estaba furioso cuando me presenté en la casa y estaba tratando de hablar conmigo, pero lo ignoré y no entablé ninguna conversación. Le dije que solo había vuelto para llevarme mis cosas y que estaría lista en una hora aproximadamente. También llevé a mi amiga, la misma con la que había estado viviendo, para no tener que lidiar con él sola. Intentó hablar conmigo al principio, pero cuando eso no funcionó, dejó de intentarlo, y pensé que se había rendido y me sentí aliviada, pero a la media hora Nina también apareció. Podía elegir no hablarles, pero no podía ignorarlos cuando estaban hablando conmigo, así que tuve que escuchar a Nina decirme cómo mi esposo le había pedido que se fuera ese día solo por mi bien. Y que aunque sentía que se había enamorado de él, estaba dispuesta a sacrificar eso para que pudiéramos estar juntos. Siguió hablando de cómo estaba pasando por un momento muy difícil en su vida y por eso quería estar con su mejor amigo, porque ya le habían roto el corazón primero su ex y ahora también mi esposo. No quería sentirse responsable y culpable por romper nuestro matrimonio también, y por eso quería que yo me quedara con él. No sé cómo logré no perder el control cuando decía esas cosas, e incluso mi amiga se veía escandalizada por lo ridículos que estaban siendo los dos. Era más allá de egoísta de su parte, pero he aprendido que pensar en otras personas y sus sentimientos definitivamente no es su fuerte. Simplemente no tenía nada que decirles más porque no creo que algo sensato pueda siquiera penetrar esas cabezas tan duras que tienen, y no estoy interesada en malgastar mi aliento. Si pueden verse a sí mismos como las víctimas incluso en situaciones como esta, entonces, realmente, no hay nada que yo pueda decir o hacer para cambiar sus mentes. De todos modos, creo que esa fue la última vez que nos vimos sin abogados y de forma informal. Me fui de allí para siempre. Actualización 4. Hola a todos, han pasado casi 2 semanas desde que presenté el divorcio, y mi esposo finalmente respondió hace un par de días. Sorprendentemente, mi esposo decidió no oponerse. Tuve sentimientos encontrados sobre eso, porque la última vez que nos vimos actuó como si quisiera que regresara, pero supongo que no. Obviamente, estoy un poco sorprendida por esto, pero también aliviada de que no se esté oponiendo, porque eso solo llevaría a más complicaciones. Mi abogado sugirió que encontráramos pruebas de que él estaba teniendo una aventura emocional con Nina, y honestamente no creo que sea tan difícil. Escuché de un amigo que vio a mi esposo agarrado de la mano con Nina en un café hace una semana, pero no parecía muy romántico. Mi esposo se veía molesto y Nina parecía que lo estaba consolando. No sabía qué pensar de eso, pero se lo mencioné a mi abogado, y él dijo que esta información definitivamente nos ayudaría en el divorcio. Por un lado, obviamente me siento muy molesta de que mi esposo esté pasando tanto tiempo con Nina, porque eso solo refuerza lo que ya sabía, que él siempre solo tuvo ojos para ella y nunca para mí. No solo perdió su propio tiempo, sino que también desperdició el mío y el de Nina, porque no pudo aclarar sus sentimientos. No sé qué pensar más y, emocionalmente, simplemente estoy entumecida. Solo he estado yendo al trabajo y volviendo como un robot porque me siento vacía y horrible todo el tiempo. Toda la ira, tristeza, traición y dolor que sentía han sido reemplazados por este vacío porque simplemente no sé qué hice para merecer esto. Tal vez fui lo suficientemente tonta como para creer que mi esposo siendo tan cercano a Nina nunca causaría problemas en nuestro matrimonio e incluso intenté ser amiga de esa mujer. Pero no creo que ni siquiera eso merezca algo como esto. Sí, fui tonta, pero esto es simplemente una locura.
He estado tratando de mantener una actitud valiente, pero estoy agotada y no sé cuánto tiempo más podré aguantar esto. Honestamente, siento que me apresuré en toda esta relación y matrimonio con mi esposo solo porque no quería perderlo, porque era una de las pocas personas con las que realmente conectaba. No pensé que esto alguna vez resultaría tan mal, pero aquí estamos. En este punto, no me importa lo que pase en el divorcio o en el acuerdo, solo quiero salir de esto y no quiero tener nada más que ver con mi esposo. Quiero que esta relación de pesadilla termine y quiero que la gente nunca me vuelva a hablar de él ni de Nina. Solo quiero terminar con esto, sin importar lo que cueste. Actualización 5. Han pasado 2 días desde la última actualización y estaba al borde de mis límites, sin saber qué hacer o cómo probar que mi esposo y Nina estaban involucrados en una aventura emocional. También me sentía muy mal sabiendo que, incluso si de alguna manera lograba probarlo, sería yo quien se sentiría destrozada por cualquier cosa que encontrara. Pero hace unas horas recibí un correo electrónico de mi esposo en el que básicamente confesaba que había dormido con Nina la noche anterior, porque ambos se sentían muy deprimidos. Dijo que estaban borrachos y tristes y que ya no podían mantenerse separados por mi culpa, ya que había dejado muy claro que no lo aceptaría de vuelta y que habíamos terminado. Había enviado el mensaje desde una nueva dirección de correo electrónico, y cuando lo leí, me rompí. Realmente no sabía qué sentir, y aún no lo sé del todo. Finalmente, había sucedido, y aunque sabía que esto era algo de lo cual alegrarse porque básicamente él acababa de confesar su infidelidad, también significaba que todos los temores que tenía cuando inicié una relación se hicieron realidad. Sabía esto, lo sabía desde siempre, pero aceptarlo y enfrentarlo fue realmente difícil. Terminé llorando un buen rato después de leer ese correo, pero luego se lo reenvié a mi abogado, y él pareció complacido con la evidencia. Sin embargo, aunque en el aspecto legal estaba resuelto, emocionalmente estaba destrozada. Solo quería que alguien me asegurara que todo estaría bien, así que llamé a mi papá, ya que él siempre ha estado ahí para mí, en lo grande y en lo pequeño, y le conté lo que había pasado. Estaba en la puerta de mi casa en menos de media hora, con pastel y helado, y mi mamá vino con él, lo cual fue realmente dulce de su parte. Terminé llorando aún más cuando llegaron, pero eventualmente lograron que dejara de llorar y me consolaron. No me dijeron que esto no era mi culpa ni me hicieron sentir juzgada, simplemente estuvieron ahí, y honestamente, eso era todo lo que necesitaba para sentirme mejor. Sabía que podría haber sido un poco más consciente y más inteligente en toda esta situación, y tal vez podría haber evitado que sucediera, pero lo hecho está, y no puedo cambiar el pasado. Así que tengo que seguir adelante y enfocarme en el futuro. Mis padres me dijeron que se quedarían conmigo por un tiempo para asegurarse de que estaba bien, ya que me dijeron que había perdido una cantidad de peso alarmante y no podían dejarme sentada sin hacer nada. Solo lamentándome. Estoy agradecida por eso, y espero sentirme mejor pronto y que mi divorcio se finalice pronto.